Hablemos de aprender a poner límites, límites sanos, porque este tema hizo que mi autoestima y mi amor propio estuvieran muy bajito por muchos años. Y si te comparto mi historia, probablemente a ti también te puede servir. Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach espiritual y en este video vamos a hablar de esto que pareciera ser normal. En algún minuto para mí fue normal, pero poco a poco me fui dando cuenta de cómo es que afectaba mi personalidad ser yo y tener voz, tener algo que decir y que eso fuese importante. Desde muy pequeña, yo recuerdo que mi mamá me decía, Trini, tú nunca tienes que llevar la contra, siempre tienes que decirle que sí a todos, sobre todo a tus profesores, a las personas que son mayores que tú y que saben más que tú. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ahora por supuesto lo puedo entender. Mi mamá tuvo muchos problemas cuando ella quiso poner un límite y cuando ella dio a conocer lo que ella quería, su voz. Fue maltratada, le pegaron y no la aceptaron. Entonces ella como mamá no quería que me pasara eso a mí. Entonces ella dijo, si cuando yo levanté mi voz, cuando yo dije lo que pensaba, cuando yo fui sincera, cuando yo puse mis límites, fui agredida, entonces para que a Trini no le pase lo mismo, ella tiene que quedarse siempre callada y tiene que aceptar siempre lo que digan los demás. Y eso fue lo que me dijo, pero desde muy niña, cuando empecé el colegio, que tenía 5 años. Ella me decía, Trini, tú siempre calladita, tú siempre haces todo lo que te dicen, todo lo que te digan, tú lo tienes que hacer. Y yo aprendí a hacer eso. Aprendí a creer que el amor que me daban los demás venía porque yo aceptaba todo lo que los otros quisieran. Y eso me dio muchos beneficios. Me dio el beneficio de ser siempre la más querida en el colegio, la que las amigas más querían, porque era una persona que no daba problemas. Yo era la niña que no daba problemas. Y saben que uno se hace tan bueno en esto porque lo aprende de una forma, lo aprendemos de niño y se graba en nuestro inconsciente, entonces lo hacemos de todas formas. Por ejemplo, yo me acuerdo que era muy buena para, nunca decía que no, nunca ponía el límite, nunca decía que no, nunca decía no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, nada de eso, yo no aprendí a hacer eso, era todo lo contrario. Si no me gustaba una comida, yo nunca, nunca, nunca dije que no me gustaba. Siempre me la comí. Siempre. Si no estaba de acuerdo con algo, nunca lo dije. Y siempre dije, sí, estoy de acuerdo, me parece. Nunca fui, siempre hice todo lo que los profesores querían que yo hiciera. Y eso hizo que las personas me aceptaran y me quisieran. Entonces, asocié que siempre que yo digo que sí a lo que el otro quiere, el otro me devuelve aceptación y cariño. Y esto se vio reflejado en la relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mis jefes, en mi trabajo, con mis parejas. Entonces, nunca aprendí a escucharme a mí, porque daba lo mismo, si eso yo no era capaz de decirlo, y aprendí muy bien a escuchar al otro y a hacer todo lo que el otro quisiera. Yo creía que esto era un don. Yo de verdad pensaba eso. Yo decía, es que yo tengo un don. ¿Por qué? Siempre me amoldo el resto y eso hace que me quieran. Mis amigos me querían. A mis amigos les gustaba mucho viajar conmigo porque yo era la que me acoplaba y es como si tuviese una capacidad de amoldarme, como una plasticina. Me amoldaba al otro, me amoldaba a mis parejas. O sea, yo me acuerdo que había un chico con el que yo salía que no le gustaba salir a la naturaleza, por ejemplo, que para mí eso es, o sea, es fundamental.
Y a él le gustaba mucho estar encerrado y ver Netflix y ver como películas media que yo no entendía nada. Era muy rígido para comer algunas cosas y yo me amoldaba a él. De verdad que era como que si a él le gustaba ver ese tipo de películas, yo veía ese tipo de películas. Me acuerdo que a mí me gusta mucho levantarme temprano y me hace muy bien levantarme temprano. Y él tenía un tema con el tema de los horarios para dormir. Entonces yo de cierta forma trataba de amoldarme a sus horarios, y para mí eso era súper dañino para mi cuerpo. Mi energía se iba a piso. Y me acuerdo que un día en esa relación me miré al espejo y dije, no sé quién soy, porque realmente yo no sabía quién era. Me había moldado tanto a lo que los otros querían y esperaban de mí que yo dejé de escucharme por completo. No sabía escucharme. Si mi mamá quería que yo hiciera eso, yo hacía eso, porque asociaba, ¿cierto?, de que si yo hago lo que ella quiere, entonces me quiere y me acepta. Con mis hermanos, lo mismo. Todo lo que mis hermanos me pedían, yo lo hacía. O sea, no sabía poner límites porque no tenía ni siquiera a qué ponerle límites. ¿A qué le iba a poner límites? Si yo ni misma no sabía qué quería. Cuando me di cuenta de esto, fue como que se me cayó un velo y yo dije, no puedo creer que esta soy yo. Que lo que yo creía que me amoldaba tan bien al resto era más bien una, no tengo derecho a escucharme, no te escuches, y eso significaba que no sabía lo que quería, y entonces cada vez que yo tenía que decir que no, me venía una angustia y una culpa que ustedes no se imaginan, pero culpa profunda dentro de mí, porque eso, una parte de mí decía, si, si no haces lo que el otro quiere, te va a dejar de querer, no te va a aceptar. Y me acuerdo que la primera vez que puse un límite fue con una persona que me invitó a salir. A mí me costaba mucho decirle a la persona que me invitara a salir que no quería salir con ellos, no quería. ¿Y sabes por qué salía? Por culpa, por no poder decirle que no. Y eso me trajo muchos problemas, porque después porque yo decía, ok, voy a salir con esta persona, no me gustaba nada, pero yo decía, pero igual, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, no puedo decirle que no. De verdad que no tenía esa capacidad. Y me acuerdo que un día salí con un chico que a mí no me gustaba y él intentó darme la mano, darme un beso, y yo me sentí súper incómoda. Yo decía, pero ¿por qué tengo que estar aguantando esto? ¿Por qué no soy capaz de decirle que no quiero salir? Porque yo prefería decirle que sí a él y no pasar por la incomodidad que me generaba decirle que no, porque eso me provocaba una culpa que yo no era capaz de sostener. No sabía cómo transitar, manejar mi mundo emocional. Entonces la culpa se apoderaba de mí. Y me acuerdo que cuando empecé a entender todo esto, lo más importante de todo esto es aprender a manejar tu mundo emocional, porque a través de eso pude aprender a sentir y transmutar las emociones de culpa. Y ahí podía poner el límite, porque yo me hacía cargo de la emoción de la culpa y eso después me daba mucha fuerza. Entonces, aprender a manejar las emociones es fundamental para todos estos procesos. Y me acuerdo que un día un chico me invitó a salir. Inmediatamente apareció el patrón de la Trini que si le dices que no, te dejan de querer, te dejan de aceptar, no eres buena, eres mala, tienes que decir siempre que sí. Lo que me había dicho mi mamá, siempre que sí, Trini, a todo le tienes que decir que sí. Imagínate lo peligroso que puede ser eso. Súper peligroso porque realmente confiamos mucho en todos los demás, que todos los demás tienen la razón menos yo. Eso era lo que una parte de mí creía. Todos los demás tienen la razón menos yo. Todos los demás saben más que yo. Yo dejé de creer y confiar en mi propia voz. Entonces me acuerdo que este chico me invitó a salir y yo al tiro era mi sensación de dile que sí, porque cómo le va a decir que no, no seas mala, no sé qué. Y yo dije, no puedo decirle que sí, tengo que decirle que no. Pero no sabes lo que me costó. Tuve que transitar toda la culpa, transitarla, dejar de, a través de las herramientas de liberación emocional. Y cuando se fue la culpa, me conecté con lo que yo realmente quería, que era decirle que no quiero salir con él.
contigo, pero por supuesto no de una forma agresiva ni mucho menos, sino que dándole las gracias, pero poniendo un límite, diciendo no cuando quiero decir que no. Eso era lo que a mí me costaba, decir que no cuando realmente quiero decir que no y decir que sí cuando realmente quiero decir que sí. Y me acuerdo que se lo dije y sentí una paz tan, tan, tan grande dentro de mí. Yo dije, qué agrado esta sensación. O sea, por fin mi voz es importante. Y después lo empecé a poner en práctica con los más cercanos, con mi familia, por ejemplo, con mi mamá, que era una figura de autoridad muy fuerte dentro de mí. He hecho un trabajo, pero de joyería con mi mamá, muy, muy importante. Y entonces me acuerdo que la primera vez que le empecé a decir que no, me venía una culpa, porque imagínate lo que pensaba una parte de mí cuando le dice que no a la figura de autoridad que es mamá. ¿Me va a dejar de querer? Y entonces yo tenía que transitar la culpa, hacer el diálogo interno entre yo y mi niña interior, que estaba muy asustada con todo esto, y le aprendí a decir que no, o a mis hermanos decirles que no. Todo esto, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Esto trae un beneficio oculto y es la confianza en ti. Dejar de ser una niña buena y convertirte en una mujer que toma decisiones y que sabe que su voz vale, que es importante. Convertirte en la dueña de tu vida y que tú puedes elegir y puedes elegir que sí y que no cuando tú quieras, que tienes el derecho de hacerlo, pero que tu voz es importante, que tus decisiones son importantes y que la confianza y la confianza que se va generando en ti es lo que nosotros vamos llamando amor propio y autoestima, porque confío en mis decisiones, porque sé que lo que yo decido es importante, es válido y es lo mejor para mí. Porque el otro no siempre tiene la razón. No es que no tenga la razón, no es que alguien tenga la razón, sino que lo que el otro quiere no necesariamente es lo que yo quiero. Y aprendí muy poquito a poco a tener confianza en mis decisiones, en lo que yo quiero, en poner límites, en decir que no. Y eso ha sido súper beneficioso para mi alma, para mi corazón, para mi crecimiento, para mi proceso. Es una de las cosas que yo le enseño a mis alumnos. Aprendan a decir que no, a poner límites de una manera sana. Por supuesto que esto es mucho más profundo. Yo en las clases que doy lo detallo mucho más, pero es como aprender a poner límites, es decirte que sí a ti, dejar de serte infiel. Cuando tú le dices que sí al otro, te estás diciendo que no a ti. Y aprender a serte fiel a ti y a creer en ti y a confiar en ti te va a dar unos beneficios tremendos. Esto me ha servido en mi vida personal, de pareja, con negocio, con familia, con todo. Porque poco a poco he ido escuchando más mi voz interna. Tú tienes que aprender a escuchar tu voz interna y aprender a poner límites es un arte. De verdad que es algo que, por eso que estos procesos tienen que ser tan, tan tranquilos, tan, tan de a poquito. Es como que si vas despertando muy de a poco. Yo, o sea, antes de saber todo esto, mi forma de poner límites era a través de la rabia, del enojo, o simplemente no los ponía y me quedaba con toda esa frustración adentro. Porque porque poner un límite va a significar que sientas las emociones de culpa muchas veces, pero no poner el límite va a significar que sientas las emociones de frustración súper profundas dentro de ti. Estás frustrada porque te estás diciendo que no, o frustrado. Cuántas veces elegimos al otro? ¿Por qué? Por miedos inconscientes que no nos dejan sernos fieles a nosotros mismos. Es que esto es algo súper normal. Yo lo veo todo el tiempo con mis clientes, muchísimo. Tú hazte la pregunta, ¿se pone el límite? Las mamás, por ejemplo, aprender a ponerle límite a los hijos es un trabajazo. Es que es mucho más profundo de lo que uno cree, porque uno piensa que siempre se dice que sí, pero lo cierto es que muchas veces uno se come el pan quemado, se queda al último en la fila. Es como si tú a ti no te dieras importancia y te pusieras del último. ¿Cómo crees que te va a poner la vida?
La vida te va a tratar de la misma manera que te tratas tú. La vida te va a elegir de la misma forma que te eliges tú. La vida te va a decir que sí de la misma forma que te dices tú sí a ti. La vida es un espejo de cómo tú eres contigo. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que esto significa? Es muy profundo. Déjame un comentario, dime si te hace sentido, si lo entendiste, si te lo puedo explicar bien. Y si tú quieres iniciar un proceso de ir hacia adentro, de conocerte, saber quién eres, cómo funciona, cómo es esto de que no sé quién soy, no me sé escuchar, no sé cómo siento y proceso mis emociones, cómo aprender a darle voz a lo que siento, cómo aprender a manejar mi mundo emocional, que es básico, vital para esta experiencia, vital. Si tú quieres que yo te enseñe, yo aprendí todo esto a través de cursos. Yo tengo mentores que me enseñan. Todo el tiempo estoy aprendiendo y estoy con mentores que me siguen ayudando, me siguen enseñando, sigo creciendo. Entonces, si tú quieres que yo me convierta en tu coach, en la persona que te acompaña en este proceso desde mi experiencia, con esta forma que yo tengo de explicar, puedes tomar un proceso de 3 meses conmigo, personalizado. Te doy sesiones de coaching uno a uno, aprendo cómo funciona tu mundo emocional, te entrego herramientas para que tú aprendas a sostener, transitar, manejar tus emociones. Tenemos una plataforma digital también donde hay videos míos con clases, donde yo te enseño las herramientas, cuáles son, cómo funcionan, cuándo ocuparlas y comunicación durante este tiempo tú y yo para que puedas ir resolviendo tus dudas y estar en un proceso de ir hacia adentro, de conocerte. Es como un máster conmigo mismo, conmigo misma y después puedas empezar a poner en acción todo esto allá afuera, en la realidad. Toda la información va a quedar en el link que está aquí abajo, los 3 meses de acompañamiento, pero si no quisieras tomar eso, también tengo la opción de pertenecer a una membresía. Esto es solo para mujeres que se llama Sombra Divina. Y si no quieres nada de eso y quieres solo contenido gratuito, también hay un link donde solamente hay contenido gratis para que puedas ver y puedas descargar. Están todas las opciones para ti. Te mando un beso y gracias por ser parte de este canal y compartir mi mensaje.